Después de 3 años con Chloe, ya no quería más. Un accidente de coche le había dejado daños irreversibles en las córneas. El médico dijo que lo más probable era que se quedara ciega. Después de pensarlo mucho, decidí que era el mejor momento para romper con ella. Era para compensarla por los años que había pasado conmigo y para asegurarme de que no volviera a intentar encontrarme. Saqué todos mis ahorros de toda la vida, $75.000. Le dije, te estás quedando ciega. Hazme un favor y deja de aferrarte a mí como un cachorro perdido. 7 años después, era una actriz de primera, admirada por millones. Un entrevistador le preguntó, ¿alguna vez has tenido un amor verdaderamente inolvidable? Negó con la cabeza firmemente, no, pero siento un odio tan profundo que lo siento en los huesos. Un odio que me hace querer matarlo con mis propias manos. La nieve caía en copos densos y silenciosos. Apagué el cigarrillo, lo tiré junto con el paquete vacío a la basura. Me sacudí la nieve acumulada de los hombros y entré al hospital. Había venido para romper con mi novia, Chloe, y había traído todos mis ahorros, $75.000, una indemnización por los 3 años que me había dado. Debería ser suficiente. Después de todo, fui yo quien la cuidó todos estos años. En realidad, no me había dado nada. Esperaba que pudiéramos separarnos en buenos términos. En el 12º piso del ala de hospitalización, la habitación de Chloe estaba justo enfrente de la enfermería. Una joven enfermera me vio y bromeó, ¿has vuelto a ver a tu novia, Ethan? Hoy no hay flores. Intenté forzar una sonrisa, pero no pude, así que simplemente asentí cortésmente. Me quedé parado afuera de su puerta unos instantes, dejando que el frío me abandonara. Unos minutos después, abrí la puerta y entré sin hacer ruido. Chloe estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, escuchándome. Se giró, con la voz llena de alegría, Ethan, ¿estás aquí? Tenía varios rasguños profundos en la cara, que apenas empezaban a cicatrizar bajo costras de color marrón rosado. Le habían afeitado una gran parte del cabello y ahora estaba envuelto en una gasa gruesa. Sus antebrazos, al descubierto, estaban cubiertos de grandes moretones oscuros. Había más lesiones ocultas bajo la bata holgada del hospital. Todas eran del accidente de coche de la semana pasada. El conductor que se dio a la fuga la arrastró durante 12 metros, arrancándole una parte del cuero cabelludo. Tenía el omóplato izquierdo fracturado, múltiples contusiones y graves abrasiones por todo el cuerpo. Pero lo peor eran sus ojos. El impacto le había causado daños irreversibles en las córneas. El médico dijo que casi con seguridad quedaría ciega. Me dijo que intentarían un tratamiento conservador durante un tiempo, pero que si no mejoraba, un trasplante de córnea era su única esperanza de recuperación. Al ver a esta chica sonriendo con tanta dulzura, con sus ojos antes brillantes ahora nublados, me di cuenta de que no podía verme. Para ella, probablemente solo era una figura borrosa. De repente, me quedé sin palabras. ¿Cómo iba a romper con ella ahora? Herida por el accidente y a punto de perder la vista. Pero huir no serviría de nada. Tenía que afrontar este día tarde o temprano. Al no responder, Chloe empezó a arrastrarse hacia mí. Tenía tan mala vista que se agarró a objetos para no caerse. Tuve que correr para atraparla. En cuanto la tomé del brazo, sentí que todo su cuerpo se relajaba con mi tacto. Empezó a rodearme con sus brazos. Luego arrugó la nariz, oliendo mi chaqueta. Ethan, hueles a humo. ¿Has estado fumando? Quise decirle que sí. Pero en vez de eso, le dije que claro que no. Debí haberlo cogido de alguien en el pasillo de abajo. Estábamos a punto de romper. No tenía sentido empezar una pelea. La miré con la fina bata de hospital y le pregunté, con la voz áspera y fingida de ira, ¿por qué no estás en la cama? No deberías andar por ahí cuando apenas puedes ver. Siempre causando problemas. Menos mal que estos días casi habían terminado. Se quejó juguetonamente, estoy tan cansada de estar en cama. La enfermera dijo que está nevando y que mi visión empeora cada día. Quiero ver todo lo que pueda del mundo ahora, antes de que ya no pueda ver ni siquiera las formas borrosas. Sentí una opresión en el pecho como si un cuchillo se retorciera en él, dificultándome la respiración. Se me escapó una maldición frustrada.
Eres un tonto. Me abrazó fuerte, como lo había hecho 1000 veces antes, rozando mi mejilla con la cabeza. Pero en lugar de su habitual aroma ligero y limpio, solo percibí el denso aroma a ungüento medicinal. El olor me provocó arcadas y una oleada de náuseas me subió por la garganta. La aparté de un empujón. Chloe se quedó paralizada, mirándome fijamente mientras yo sufría arcadas, completamente desconcertada. El pánico llenó sus hermosos ojos vacíos. Ethan, ¿qué pasa?, preguntó. Las náuseas tardaron un buen rato en bajar. Incliné la cabeza hacia atrás, respiré hondo y exhalé lentamente para tranquilizarme. Me recordé por qué estaba allí. Me clavé las uñas en las palmas de las manos, reprimiendo la tormenta de emociones que sentía en mi interior, obligando a mi voz a sonar fría y monótona. Chloe, el médico dijo que te quedarás ciega. Lo sabes, ¿verdad? Su expresión se ensombreció y asintió con tristeza. Todavía no han atrapado al conductor que te atropelló, así que no hay nadie que pague tus gastos médicos, ¿verdad? Le temblaron los labios y se le desanimó el rostro. Bajó la mirada y empezó a rascarse los dedos, un hábito suyo de nervios. Siempre hacía eso cuando estaba muy ansiosa. Saqué la tarjeta de débito de mi bolsillo y se la entregué. Estos son todos mis ahorros, $75,000, para tu tratamiento. El PIN es tu cumpleaños. No puedo con esto. Chloe negó con la cabeza frenéticamente, escondiendo las manos tras la espalda, rechazando la tarjeta. Escúchame, dije, alzando la voz. Le agarré la mano y le puse la tarjeta en la palma. Hice que mi voz fuera lo más dura y fría posible. Toma este dinero y, de ahora en adelante, se acabó. Cada uno toma su camino. Dejó de forcejear, completamente paralizada. La tenue y difusa luz que se filtraba por la ventana nevada hacía que su pequeño cuerpo pareciera frágil y roto. De espaldas a la luz, su rostro estaba ceniciento, con la expresión perdida. Tras un largo silencio, forzó una risita débil, mientras las lágrimas ya le brotaban de los ojos. Ethan, no entiendo qué quieres decir. La interrumpí con frialdad. No eres un niño. ¿Qué no entender? Significa que estamos rompiendo. A partir de ahora, no tenemos nada que ver el uno con el otro. ¿Pero por qué? Estaba a punto de derrumbarse, pero se mordió el labio, intentando desesperadamente contenerse. Lágrimas imparables corrían por su rostro, trazando caminos sobre sus heridas en proceso de curación. No soportaba mirarla, así que me di la vuelta. Un dolor agudo me atravesó el estómago por el estrés emocional, y me doblé, apretándome la mano con fuerza. Mi voz sonaba áspera al forzar las palabras, porque no quiero una novia discapacitada. Chloe hizo como si no me hubiera oído. Se acercó a tientas, agarrándome del brazo con expresión preocupada. Ethan, ¿qué te pasa? ¿Te duele el estómago otra vez? Se acercó más, intentando verme mejor la cara. Al ver su rostro, lleno de preocupación y temor por mí, sentí que flaqueaba mi determinación. ¿Estaba cometiendo un error? Pero rápidamente descarté ese pensamiento. Tenía que romper con esto. Cuanto antes terminara, mejor. Me solté de su agarre, con el rostro desfigurado por el asco. Me expuse perfectamente. ¿Qué parte no entiendes? El médico dijo que te estás quedando ciega. ¿De verdad crees que me voy a casar con una ciega? La mirada cruel en mi cara debió de aterrorizarla. Me miró fijamente un segundo y luego rompió a llorar con dolor. Ethan, ¿qué te pasa? ¿Ya no me deseas? Fruncí el ceño y asentí con firmeza. Así es. Esos $75,000 son tu indemnización por despido. Puedes usarlos para curarte la vista. Quizás aún haya esperanza para ellos. Llorando, negó con la cabeza y se abalanzó sobre mi pecho, abrazándome con fuerza por la cintura. No quiero una ruptura, ni tu dinero. No puedo creer que seas tan cruel. No teníamos nada en ese entonces, y nunca me dejaste. Sentí su cuerpo temblar y una punzada de dolor me recorrió. Después de todo, habíamos estado juntos tanto tiempo. La había visto crecer desde niña hasta convertirse en la hermosa mujer que es hoy.
Nunca quise que las cosas se pusieran tan feas. Agarré sus delgados brazos, la aparté de mí con los dientes apretados y la empujé. Solo quería distanciarme, pero perdió el equilibrio y se desplomó en el suelo. ¿Bien? Esto me haría parecer aún más cruel. La miré fijamente al suelo. Sal de aquí y deja de seguirme como un perro callejero. Eras igual que un perro callejero cuando te encontré hace 7 años, siguiéndome a todas partes. Te acogí, pagué tu universidad. ¿Y ahora qué? Te estás quedando ciego y esperas que te deje hundirme el resto de mi vida. Bueno, ya no soy más un ingenuo. Te digo que te largues. ¿Entiendes? Esto no es una discusión. Es una notificación. Chloe se desplomó en el suelo, con la mirada perdida y la sorpresa desorbitada. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Un instante después, un sollozo desgarrador brotó de ella, un sonido como el llanto entrecortado de un animal herido. Cada uno de sus gritos era como una cuchilla que se me clavaba hasta que el dolor se transformó en entumecimiento. Abrumado por la vergüenza, no pude escuchar más y salí a trompicones de la habitación. Al cerrar la puerta, oí un grito de pura desesperación a mis espaldas. Ethan, por favor, no te vayas. Me fui de todas formas. Si me hubiera quedado para consolarla, la ruptura habría fracasado. Lo habría usado como excusa para aferrarse a mí. Una ruptura tenía que ser limpia. Todavía tenía muchas cosas en mi apartamento, así que planeé mudarlas a un lugar que le había alquilado. Me llevó hasta la tarde siguiente trasladar todas sus cosas, viaje tras viaje. Estaba agotada. No tenía intención de volver a ver a Chloe. Sabía que estaba equivocada y no soportaba verla llorar. Así que llamé a Maya, la mejor amiga de Chloe, y le pregunté si podía guardarle el nuevo contrato de arrendamiento y las llaves hasta que saliera del hospital. Quedé con Maya en una cafetería. Antes de irme, me aseé para verme impecable y tranquila. Pero esperé mucho tiempo y Maya nunca llegó. Me quedé mirando el vaso de agua que me había traído la camarera. Señorita, me gustaría ese trozo de pastel de mousse. Una voz clara y brillante me hizo mirar hacia el mostrador. Al ver la pequeña figura con una coleta alta, me sentí aturdida por un momento. Se parecía tanto a Chloe de pequeña. Mi mente se remontó al pasado. Fui yo quien encontró a Chloe. Yo tenía 16 años y ella 13. Yo era huérfano. Casualmente, ella también. Pero su situación era diferente a la mía. Mucho más trágica, podríamos decir. Mis padres murieron un invierno por intoxicación con monóxido de carbono debido a una estufa de gas defectuosa. Estaba en una residencia universitaria, así que sobreviví. Mis padres ya no estaban, pero me dejaron su pequeña casa de 2 habitaciones. Sus trabajos, apiadándose de mí, me dieron una pequeña indemnización por seguro de vida. Los servicios sociales cubrieron mis cuotas de la escuela pública. La vida era dura, pero lo superé. Los padres de Chloe habían sido figuras importantes de nuestro pueblo. Poseían una gran fábrica. Pero una mala racha provocó la quiebra de su negocio, dejándolos con enormes deudas. Los acreedores visitaban su casa y la fábrica a diario, salpicando pintura en las paredes y profiriendo amenazas. Al final, incapaces de soportar la presión, sus padres subieron al tejado de la fábrica y saltaron. Su casa y sus coches fueron subastados, y los usureros despojaron a la fábrica de sus equipos. Y Chloe se quedó sin un lugar a donde ir. El día que la encontré, nevaba copiosamente, igual que hoy. Ella temblaba con una camisa fina de manga larga y pantuflas frágiles, de pie bajo la brillante luz de seguridad de una tienda cerrada. Yo era estudiante de primer año de preparatoria y volvía a casa caminando después de una sesión de estudio tardía. Fue entonces cuando la vi, abrazándose y llorando, con el pelo y la cara cubiertos de nieve. Así que la llevé a casa y le preparé un plato de ramen. Desde ese día, tuve una hermanita. No es que quisiera. Apenas podía cuidarme sola en aquel entonces. No tenía energía para cuidar a un niño. Pero cada vez que la llevaba a casa de su tía, se escapaba y volvía a mi puerta en menos de 1 hora. Se quedaba allí parada, mirándome con esos ojos grandes y llorosos. ¿Cómo podía negarme? Y desde entonces, se convirtió en una complicación permanente y maravillosa en mi vida.
En realidad, mirando atrás, esos años con Chloe fueron felices. Durante unos años después de la muerte de mis padres, me sentí como un niño olvidado, abandonado en un rincón. Los abuelos de mi padre ya se habían ido, y la familia de mi madre no quería saber nada de mí. Fui a casa de mis abuelos varias veces, pero mi tía azotaba cosas en mi presencia mientras mi abuela suspiraba. Aunque solo tenía 12 años, entendí que no era bienvenida. Nunca volví después de eso, hasta que llegó Chloe y volví a tener una familia. Yo estaba en primer año de preparatoria. Ella estaba en 7º grado. Todas las mañanas, le preparaba el desayuno, la despertaba y la llevaba en bicicleta a la escuela. No tenía clases hasta tarde, así que llegaba a casa, compraba comida, preparaba la cena y siempre me guardaba un plato para cuando volviera. Para ahorrar, solíamos recoger las verduras que sobraban en el mercado. El señor Henderson, el carnicero, nos vendía las sobras a buen precio. Vivimos así durante 3 años. El año que empezó en mi antiguo instituto, me fui a la universidad. Elegí una buena universidad local para poder ir a casa los fines de semana y ayudarla con sus tareas. Por supuesto, había otra razón, más secreta, que me resistía a admitir. Me había enamorado de Chloe. Me había enamorado de la chica que me veía como su hermano. Me avergonzaba sentirme así, pero no podía controlar mi corazón. Pero no quería arruinar lo que teníamos. Cuando amas una flor, puedes simplemente verla florecer. No tiene por qué ser tuyo. Sentí cierta felicidad simplemente por estar ahí para verlo suceder. Eso pensé en ese momento. Pero en algún momento, la actitud de Chloe hacia mí empezó a cambiar. Empezó con cómo me llamaba. Dejó de llamarme por un apodo y empezó a llamarme Ethan. Le dije que era demasiado formal y solo hacía pucheros y me fulminaba con la mirada. Luego, empezó a llamarme Ethan, pero de una forma que sonaba diferente, más cariñosa. Intenté corregirla varias veces, pero no paraba, así que simplemente lo dejé pasar. Mientras ella fuera feliz, no me importaba. Eran las vacaciones de invierno, con la primera nevada de la temporada. Caminábamos juntos a casa después de comprar comida. El cálido resplandor amarillo de las farolas iluminaba su rostro, reflejando los copos de nieve que se arremolinaban. Parecía un ángel. El momento parecía tan perfecto, tan irreal, que algo se escapó sin que pudiera detenerlo. Se detuvo y me miró fijamente, con el rostro en shock. ¿Qué acabas de decir? Ver su rostro enrojecido me devolvió a la realidad y aceleré el paso, prácticamente huyendo. ¿Qué dijiste? Quiero que lo repitas. Gritó Chloe, corriendo para alcanzarme. ¿Qué había dicho? Había dicho, Chloe, te amo. El recuerdo me daba vueltas en la cabeza. Aunque había roto con Chloe, no se pueden olvidar años de sentimientos. Una profunda sensación de pérdida me invadió, la sensación de que faltaba una parte vital de mi vida. Por suerte, Maya llegó. Su llegada me sacó de mis pensamientos inquietantes. Apenas me había levantado para saludarla cuando me dio una bofetada. La fuerza me dio vueltas la cabeza y me zumbaron los oídos. Ethan, eres un animal. ¿Cómo pudiste romper con Chloe cuando más te necesita? Ni siquiera eres humano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Apretó la mandíbula de rabia. Respiré hondo para tranquilizarme. Al ver que la gente me miraba, no quise armar un escándalo, así que le hice un gesto para que se sentara. Maya se sentó con resentimiento, con los brazos cruzados, mirándome con furia como si quisiera matarme. Le entregué el contrato de arrendamiento y la llave del apartamento que le había alquilado a Chloe. Los miró con desprecio. ¿Qué? ¿La estás echando a la calle? Ni siquiera le dejas un lugar donde vivir. Debí saber lo que eras en realidad, y de hecho pensé que eras bueno con ella. Maldito cabrón. Sentí una punzada de culpa y no tuve el valor de defenderme. Solo dije, Maya, le alquilé este lugar por 3 años. Ya mudé todas sus cosas. Me miró fijamente, de arriba abajo, sin decir palabra. Continué, me voy de la ciudad pronto, voy a montar un negocio con una amiga en otro estado. Está en el hospital y podría necesitar ese trasplante pronto.
¿Podrías asegurarte de estar ahí para ella? La intensa mirada de Maya me puso los pelos de punta. Ni siquiera pude mirarla a los ojos. Dijo, Chloe y yo somos mejores amigas. No necesito que me digas que la cuide. A diferencia de ti, yo no huyo cuando las cosas se ponen difíciles. Me das asco. Mira. Quería decir más, preguntarle sobre el cuidado posoperatorio de Chloe. Pero Maya se levantó, tomó mi vaso de agua y me lo echó en la cabeza. Cuando el vaso estuvo vacío, lo dejó caer de golpe sobre la mesa y gritó, Ethan, ahórrate la autocompasión. No soy Chloe. Si te vas a ir, entonces lárgate para siempre. No vuelvas a mostrarle la cara, o te juro que te daré una bofetada cada vez que te vea. La única razón por la que vine fue para hacer esto por ella. Verte es repugnante. Eres un cobarde, así que escóndete en tu caparazón para siempre. Yo me encargaré de ella. No te necesitamos. Dicho esto, salió furiosa. La miré, absorto en mis pensamientos. Las demás personas en el café me miraban fijamente, con sus ojos críticos como si estuvieran escudriñando mi alma sucia. No importaba. De todas formas, pronto me iría de la ciudad. Lo que pensaran de mí no significaba nada. Tendría un nuevo comienzo. Salí de la cafetería al aire frío, que me hizo temblar. Había empezado a nevar de nuevo. Había nevado muchísimo este año, tormenta tras tormenta, como si intentara cubrir el mundo entero de blanco. Antes de irme de la ciudad para siempre, pasé unos días revisitando todos los lugares que solíamos visitar Chloe y yo. Un último homenaje a un amor que ya no existe. Siempre me han gustado las ceremonias, pero solo pensar en ella me dolía el corazón. Pero todo estaría bien. El tiempo cura todas las heridas. Ambos nos acostumbraríamos a vivir sin el otro. Por fin, llegó el día de mi partida. Sentí una mezcla de emoción y reticencia. Al final, simplemente me dejé llevar, despidiéndome de la chica que dejaba atrás en mi pasado. Adiós, Chloe. Ya no estoy. Tienes que vivir una buena vida por tu cuenta. 7 años después, en un estudio de televisión bien iluminado, Chloe participaba en un popular programa de entrevistas con el elenco de su nueva serie de fantasía para promocionar su estreno. Durante una sesión de preguntas rápidas, el presentador se dirigió a Chloe. Chloe, ¿alguna vez has experimentado un amor tan profundo e inolvidable como el del programa? Chloe hizo una pausa y luego negó con la cabeza con una sonrisa firme. ¿Amor? No, en realidad no. Pero siento un odio tan profundo que lo siento en los huesos. Un odio que me hace querer matarlo con mis propias manos. El presentador veterano, intuyendo una historia, captó de inmediato sus palabras. Claramente no iba a dejar pasar la oportunidad de indagar en el pasado de una actriz famosa por el bien de la audiencia. Insistió. ¿Tan profundo? ¿Significaba eso que era un verdadero imbécil? ¿Alguien que te lastimó tanto que aún no puedes olvidarlo? O, dicho de otro modo, ¿es posible odiar tanto a alguien solo porque una vez lo amaste con la misma intensidad? Chloe se quedó en silencio de repente. El momento se volvió incómodo. Una de sus coprotagonistas más jóvenes intervino rápidamente para romper la tensión. Puede que Chloe no tenga una gran historia de amor, pero yo sí. Déjame contarte todo. Luego empezó a contar una historia sobre sus numerosas aventuras amorosas desde la secundaria hasta la universidad. El presentador tuvo que hacerle varias señas antes de que finalmente dejara de hablar. Pero desde las preguntas del presentador, Chloe parecía distante y distraída. Estaba tan desconectada que, durante el segmento de juego, su equipo perdía puntos constantemente. Todos notaban que algo andaba mal. Al finalizar el programa, el presentador dio su habitual cierre, deseándole éxito a la nueva serie e invitando a la audiencia a sintonizarla. Justo entonces, Chloe se llevó el micrófono a los labios y miró al presentador. Su expresión era seria mientras pronunciaba una sola palabra. Sí. Esa noche, fue tendencia en todas las redes sociales. Chloe lo odia porque lo amaba. Chloe admite un amor pasado inolvidable. Chloe dice que sí. La noche de otoño estaba cargada de rocío. El aire se llenó del canto de los grillos. Chloe estaba acurrucada en un sofá del balcón de su villa.
Un chal le envolvía los hombros, bebiendo vino tinto. Se veía terriblemente delgada, como si la oscuridad fuera a tragársela por completo. Dejó el vaso y miró fijamente su teléfono. La pantalla se abrió con un mensaje sin enviar. El borrador decía: Ethan, si volvieras ahora mismo, te arrodillaras y me pidieras perdón, quizá incluso te dieras unas bofetadas, podría considerar perdonarte. Era un número que se sabía de memoria, pero que no había marcado ni una sola vez en 7 años. Tras terminarse la mitad de la botella, cerró los ojos y respiró hondo. Como si tomara una decisión trascendental, su dedo tembloroso pulsó el botón de enviar. En cuanto se envió el mensaje, volvió a morderse los dedos. Era una costumbre que tenía desde niña. Ethan solía verla hacerlo y le tomaba la mano, y el calor de su palma siempre la calmaba. Tomó el teléfono y luego lo volvió a dejar. Pasaron las horas una y otra vez, y su agitación aumentó. No contestaba. De verdad que no contestaba. Furiosa, cogió el teléfono y marcó el número. Tras unos timbrazos, contestó la voz de una mujer soñolienta. ¿Hola? ¿Quién es? Chloe se quedó paralizada. ¿Era su esposa? ¿Su novia? Claro. El bastardo desalmado había seguido adelante. Ella seguía anclada en el pasado, mientras que él ya había encontrado a alguien nuevo. La voz de Chloe estaba cargada de ira. Busco a Ethan Miller. La mujer del otro lado hizo una pausa. Señora, creo que se ha equivocado de número. No conozco a ningún Ethan Miller. Luego colgó. Chloe se quedó mirando la llamada desconectada en su pantalla, sintiendo que estaba a punto de derrumbarse. ¿Cómo pudo romper con ella y desaparecer? ¿Cómo pudo irse tan fácilmente, sin pensárselo 2 veces? Volvió a marcar. La mujer contestó con voz impaciente. Mira, ¿sabes qué hora es? Ya te lo dije, no conozco a ningún Ethan Miller. Chloe se quedó sin palabras, sin saber qué decir. La mujer suspiró, suavizando un poco el tono. Oye, quizá el tipo que buscas tenía este número antes que yo. Recibí algunas llamadas de él hace años. Por alguna razón, oír eso le dio a Chloe un pequeño alivio. Significaba que esa mujer no estaba con él. Sintió una punzada de culpa. Disculpe la molestia. ¿Puedo hacerle una última pregunta? ¿Cuánto tiempo lleva con este número? La mujer pensó un segundo. Hace unos 6 años, creo. Luego colgó. 6 años. Justo después de que rompieron, él cambió su número. Chloe soltó una risa amarga. Un hombre que se desenamora es realmente cruel. Había guardado el mismo número durante 7 años, por si alguna vez intentaba encontrarla. Inclinó la botella y terminó el último trago de vino de un largo trago. Borracha y acurrucada en un rincón del sofá, murmuró para sí misma. Ethan, ¿cómo pudiste ser tan cruel? ¿Cómo pudiste desaparecer todos estos años? Ahora soy una estrella. Tengo muchísimo dinero. ¿Ves? Ya no soy la chica que te habría sido una carga. ¿Por qué no vuelves? Aunque solo sea como amigos. Aunque tuviera que verte con alguien más. Solo déjame verte la cara una vez más. ¿Es mucho pedir? Empezó a llorar. Pero la única respuesta fue el triste sonido del viento azotando el balcón. Después de que Chloe se convirtiera en una estrella, los mismos familiares que una vez la habían evitado como a la plaga regresaron arrastrándose. Todos tenían excusas para su comportamiento pasado. Decían que sus ingresos eran tan bajos que no podían permitirse acoger a una adolescente. Además, ella llegó con las deudas de sus padres, y los usureros siempre andaban por ahí. Algo sobre los pecados del padre. Ella simplemente asentía, sin molestarse en discutir, y le pedía a su asistente que les diera unos miles de dólares para que desaparecieran. Lo consideraba caridad. Eran familia, pero también podían convertirse en un lastre para la prensa. Como figura pública, no podía permitirse la prensa negativa que pudieran generar. Y además, como decían, cada uno tiene sus propios problemas. No pudo obligarlos a acogerla. A todos, menos a su tía. Cuando su tía se enteró de que otros familiares recibían dinero de ella,
empezó a acercarse también. Chloe siempre hacía que su asistente la despidiera en la puerta. Nunca olvidaría cuando tenía 13 años, justo después de la muerte de sus padres. Su tía, la única hermana de su madre, la miraba con tanto desprecio. Cuando la familia de Chloe era adinerada, ayudaban constantemente a su tía. Sus padres incluso le compraron la casa y el auto. Pero después de la tragedia, la familia de su tía la trató como si fuera tóxica. Sin familia inmediata, los servicios de protección infantil tuvieron que convencer a su tía para que la acogiera a regañadientes. Tenía 13 años ese año y estaba entrando en la pubertad. Se dio cuenta de que a veces le faltaba la ropa interior. Un día, sorprendió a su tío tocándolo. Estaba mortificada y furiosa, pero no sabía a quién contárselo, así que se lo guardó para sí. Con el tiempo, su tío se volvió más atrevido y la tocaba cada vez que su tía no estaba en casa. Entre lágrimas, le contó a su tía lo que estaba pasando. Pero en lugar de confrontar a su esposo, su tía la llamó zorrita y la acusó de intentar seducirlo. Gritó, intentando defenderse, pero su tía simplemente le dio 2 bofetadas y la echó de la casa. Nevaba copiosamente ese día, pero ella solo llevaba una camiseta fina y las frágiles pantuflas de dibujos animados que le habían comprado sus padres. Deambulaba sin rumbo por la calle, cubierta de nieve. Un grupo de chicos empezó a silbarle, y corrió presa del pánico hacia la entrada de una tienda. Había cámaras de seguridad y gente dentro. Los chicos se fueron. Ella se quedó allí parada mientras la nieve se acumulaba. Se encendían las farolas y el dueño finalmente cerraba la tienda. Tenía tanto frío y hambre que estaba a punto de desmayarse. Y entonces apareció él. Ethan. Detuvo la bicicleta, puso un pie en el suelo y preguntó con preocupación, «Oye, niña, ¿qué haces aquí sola? ¿Dónde están tus padres?» Chloe miró al chico que tenía delante. Su chaqueta escolar azul y blanca estaba manchada de blanco. Copos de nieve se le pegaban al pelo revuelto y le caían en la punta de la nariz, derritiéndose al instante con el calor de su aliento. Tenía unos ojos tan bondadosos, brillantes como estrellas, y los copos de nieve que se aferraban a sus largas pestañas le daban un aspecto casi angelical. Ella no respondió a su pregunta. Solo dijo con una vocecita lastimera, «Tengo hambre». Y así, el chico la llevó a casa en su bicicleta. Le preparó un plato de ramen. Fue el mejor plato de ramen que había probado en su vida. A la mañana siguiente, con resaca, Chloe recuperó su imagen pública. La actriz glamurosa, segura y poderosa. Pero por dentro, el dolor seguía ahí. Desde que el anfitrión había hurgado accidentalmente en esa vieja herida, una pregunta la atormentaba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde demonios estaba? Le preguntó a Maya, quien la llamó tonta enamorada por seguir pensando en un bastardo tan desalmado. Fue a su antiguo barrio, pero todos querían decirle lo exitosa que era, invitarla a cenar y tomarse una foto con ella. Incluso encontró al señor Henderson, el viejo carnicero, quien recordaba con cariño a Ethan como un niño bueno y leal. Pero nadie pudo decirle dónde estaba. Un pánico repentino e indescriptible comenzó a apoderarse de ella. No podía quedarse quieta. Canceló todos sus compromisos y, con su asistente, empezó a buscar a Ethan Miller. Pero la historia era la misma donde quiera que iba. Nadie sabía dónde estaba. Nadie lo había visto. Era como si hubiera muerto. ¿Muerta? La idea aterrorizó a Chloe. Sintió una opresión en el pecho y no pudo respirar. No, no era posible. Si hubiera enfermado o muerto en un accidente, seguro que alguien lo sabría. Chloe se lo repitió una y otra vez. Empezó a revisar las cajas de cosas viejas que había guardado durante todos estos años, las cosas que Ethan había traído a ese apartamento para ella. Recordó la primera vez que Maya la llevó allí, maldiciendo a Ethan todo el camino, llamándolo cabrón, maldito, deseándole una muerte dolorosa. Para entonces, su visión había empezado a recuperarse, y al ver el acogedor apartamento, no pudo evitar llorar. Era un lugar limpio, de una habitación, orientado al sur, bañado por la cálida luz del sol. Todo estaba decorado con sus colores favoritos, e incluso las sábanas de la cama tenían sus dibujos animados favoritos. Rebuscando en una caja, encontró el viejo contrato de arrendamiento.
Pasó a la última página y vio su firma. Al contemplar su letra limpia y fluida, una lágrima cayó sobre el papel. Rápidamente la secó con la manga, trazando con cuidado las letras de su nombre. En el reverso estaban la firma y el número de teléfono del casero. Marcó el número. Se reunió con el casero, o mejor dicho, con el agente inmobiliario. Se encontraron en la cafetería de una librería. La agente, una mujer de mediana edad, estaba encantada de conocer a Chloe y pasó los primeros 10 minutos tomándose selfies con ella antes de, finalmente, acomodarse. Chloe sonrió y le siguió el juego con paciencia. Una vez instalados, Chloe le entregó el antiguo contrato de arrendamiento y le preguntó si recordaba a un cliente llamado Ethan Miller. El agente asintió. Ethan, claro. Conozco a ese chico desde pequeño. Aunque hacía años que no lo veía. A Chloe se le ensombreció el rostro. ¿Cuándo alquiló el apartamento? ¿Estaba bien? ¿Te enteraste alguna vez si estaba enfermo? La agente pensó un momento y luego negó con la cabeza. No lo creo, pero eso fue justo después de tu accidente, ¿sabes? Me puso la casa de su familia en venta. Chloe levantó la cabeza de golpe. La mujer continuó. ¿Conoces esa casa? Está en un barrio antiguo, pero está zonificada para una excelente escuela primaria. Podría haberla vendido por mucho más, pero solo pidió $75,000 porque tenía prisa y necesitaba efectivo. Le dije que esperara una mejor oferta, pero no me escuchó. Chloe pensó en la tarjeta de débito que Ethan le había dado. $75,000. ¿Era el dinero de la venta de su casa? Él le había dado todo el dinero de la venta. ¿Sin casa ni dinero, cómo sobrevivió? ¿Cómo sobrevivió?, murmuró Chloe. El agente no pareció oírla y siguió hablando. Después de vender la casa, volvió conmigo para alquilar un lugar. Ese, el que tienes en alquiler. Debí de enseñarle un montón de sitios. Era muy exigente. A este no le hacía mucha luz. Ese estaba en un barrio peligroso. Estaba a punto de darme por vencido. Si no lo hubiera conocido desde niño, le habría dicho que buscara otro agente. La mujer terminó su historia con una sonrisa y tomó un sorbo de café. Cuando por fin encontramos a este, él estaba muy contento. Insistió en un contrato de arrendamiento de 3 años y pagó todo por adelantado. Le dije que podía pagar solo 6 meses seguidos, pero fue como si ni siquiera me hubiera escuchado. ¡Qué niño tan tonto! La mujer rió entre dientes al recordarlo. A Chloe le temblaban las manos. Rebuscó en su bolso, sacó un puñado de billetes y los arrojó sobre la mesa. Entonces se levantó de golpe de la silla y huyó del café. Dejó a la gente mirándola en silencio, atónito. Chloe publicó el mismo mensaje en todas sus redes sociales. Busco a Ethan Miller, 30 años, graduado de la preparatoria Springfield. Por favor, contácteme si tiene alguna información. Se ofrece una recompensa considerable. La publicación provocó una gran pelea entre Chloe y su agencia. Su agente dijo que estaba siendo imprudente, que si sus rivales se enteraban, podrían usarlo para arruinar su carrera y que tendría que pagar millones por sus contratos de patrocinio. Pero a Chloe no le importó. Al ver la determinación en su rostro, su agente cedió. Había representado a Chloe durante años. La chica era una profesional, siempre puntual, siempre preparada, y en todos sus años bajo los focos, jamás había tenido un solo escándalo ni una mala prensa. Comparada con sus otros clientes, Chloe era un sueño. Al menos solo buscaba a alguien. No le había dicho quién era. Gracias a la fama de Chloe y al revuelo en torno a su nuevo programa, la publicación recibió muchísima atención. Una foto de Ethan Miller empezó a circular en línea. Pronto, empezaron a llegar pistas. Alguien que decía ser compañero de la universidad dijo que creía que Ethan tenía cáncer de estómago. Lo había visto tomando pastillas durante la defensa de su tesis final y Ethan lo había descartado, diciendo que solo era para el malestar estomacal. Pero el compañero dijo que su propio padre había fallecido de cáncer de estómago unos años antes y que reconoció el medicamento. Alguien más, un amigo, dijo que Ethan le había hablado de donar su cuerpo a la ciencia y que había estado buscando información al respecto.
En Internet. Y una enfermera le escribió. Dijo que había sido interna en el hospital cuando Chloe tuvo el accidente. Le contó a Chloe que a menudo veía a Ethan afuera de su habitación, doblado por el dolor. Todas las pistas apuntaban a una sola cosa: había estado gravemente enfermo. De repente recordó que el año pasado había perdido muchísimo peso en un abrir y cerrar de ojos. Siempre se quejaba de dolor de estómago y tomaba medicamentos a escondidas. Ella estaba muy preocupada, pero él simplemente se reía, echándole la culpa al estrés de graduarse y buscar trabajo. Las señales habían estado ahí desde el principio. 2 semanas después, Chloe supo toda la verdad. El hombre llamado Ethan Miller había muerto. Había fallecido hacía 7 años. Un estudiante de medicina vio la foto en línea y dijo que se parecía exactamente a uno de los cadáveres que habían estudiado en su clase de anatomía. Dijo que todos se sintieron tristes en ese momento porque el hombre era tan joven y guapo. Chloe fue a la facultad de medicina y le dijo al administrador que era la hermana de Ethan. El administrador le hizo una profunda reverencia y la condujo al cementerio conmemorativo de Springfield. Le explicó que, tras 3 años sirviendo a los estudiantes, los restos del señor Miller habían sido incinerados y enterrados allí. Ethan no estaba solo. Estaba rodeado de las tumbas de otros que también habían donado sus cuerpos a la ciencia. Su lápida no tenía foto, solo una inscripción de la Facultad de Medicina. Da en la muerte lo que dio en vida. La parcela estaba impecablemente cuidada. Chloe se sentó en el césped junto a la piedra. El administrador vio que necesitaba un momento y se marchó en silencio. Chloe miró fijamente la lápida, con los ojos secos. Quizás ya había derramado todas sus lágrimas de los últimos 7 años. Acarició suavemente la fría piedra. Ethan, hiciste todo esto solo para que yo siguiera adelante, ¿verdad? Bueno, no te preocupes. Tengo una nueva vida. Ahora soy una gran estrella, rodeada de hombres guapos. No pienso en ti para nada. Viviré una buena vida. Me amaré. Al fin y al cabo, eso era lo que querías. Hay una canción que he estado escuchando mucho últimamente. Se llama Una pequeña flor roja. Quiero tocarla para ti. Sacó su teléfono y puso la canción que le había dado tanta fuerza en sus momentos más oscuros y desesperanzadores. Aquí tienes una florecita roja para que la coloques en la rama nueva que te creció ayer, como recompensa por el coraje que tuviste para venir a hablar conmigo. Se merecía esa pequeña flor roja. Chloe, la diosa de la gran pantalla, tuvo una carrera que duró 3 décadas, completamente libre de escándalos. Nunca se casó, y ese viejo vídeo de ella en el programa de entrevistas, donde respondió que sí, era reproducido por las páginas de noticias de entretenimiento cada pocos años, alimentando la especulación de que había pasado la vida sin poder dejar atrás a alguien de su pasado. Ese invierno, Chloe enfermó gravemente. De repente, perdió las ganas de luchar. Murmuró para sí misma: Ethan, de verdad que no puedo más con esto. Estoy tan cansado. Quiero rendirme. Por favor, no te enojes conmigo. Ya había hecho los últimos preparativos. Le pidió a su asistente que la enterraran en el cementerio memorial de Springfield. No podría ser enterrada con él, pero sí cerca. 2 días después, entró en coma. En su delirio, una dulce sonrisa infantil se dibujó en su rostro, y susurró: Ethan. Quizá en sueños por fin estaban juntos de nuevo. Copos de nieve de cristal, como flores de peral esparcidas, empezaron a caer. Era la primera nevada de otro año. Epílogo: Ethan, fui un cabrón. Mi novia estaba en el hospital después de un accidente de coche, a punto de quedarse ciega, y fue entonces cuando decidí romper con ella. Pero tenía que hacerlo, aunque sentía que me arrancaban el corazón del pecho, que mi mundo entero se derrumbaba a mi alrededor. ¿Qué opción tenía? Si no me iba entonces, tendría que irme pronto de todas formas. Irme después solo le causaría más dolor y desperdiciaría más tiempo de su vida. ¿Qué sentido tenía? Mi cáncer de estómago estaba en etapa 4. Les rogué a los médicos que me salvaran, pero solo suspiraron y negaron con la cabeza. La verdad es que, si no fuera por Chloe, no habría tenido nada por lo que vivir. Pero con ella en mi vida, hasta las hormigas en la acera me parecían preciosas.
No quería morir. Cuando me diagnosticaron, luché contra ello. Me sometí a los tratamientos, pero tras 6 meses de lucha, me sentenciaron a muerte. La semana pasada, Chloe tuvo su accidente y el maldito conductor huyó. Casi no tenía ahorros para mis gastos médicos, así que puse la vieja casa de mis padres a la venta para venderla rápidamente. Era una casa antigua, pero en una buena ubicación. Estaba valorada en mucho más, pero la puse en venta por solo $75,000 en efectivo. Chloe definitivamente iba a necesitar un trasplante de córnea, pero para una paciente normal como ella, sin dinero ni contactos, la lista de espera podía ser de años. Llevé mi propio diagnóstico a su médico y llené los trámites para ser donante directo de sus córneas. Mi vida se acababa de todas formas. ¿Qué más habrían hecho unos días? Con gusto habría dado mi vida por ella. La idea de que mis córneas le permitirían volver a ver me llenó de una profunda alegría. Doné también el resto de mi cuerpo a la ciencia. Así, no tendría que preocuparme por ser un cadáver sin reclamar. Me pareció una buena solución. Lo único que no podía dejar ir era a ella. A mi Chloe. ¿Cómo podría soportar dejarla? En el mundo, éramos todo lo que nos teníamos. Me interné en el hospital. Lo que más temía era morir sola en algún lugar y que mis córneas no fueran viables para cuando me encontraran. Antes de ingresarme, fui a ver al médico de Chloe por última vez. Me dijo que Chloe había estado rechazando el trasplante, preocupada por el costo y que solo quería irse a casa. Pero anoche, por fin había accedido. Le hice prometer que mantendría mi donación anónima. Asintió con la mirada seria. Lo haré. Estamos obligados por la confidencialidad del donante. Con eso, pude quedarme tranquilo. Subí a su piso con mascarilla y sombrero, sintiéndome como un ladrón en la noche. No era realmente necesario. Con su vista como era, no me habría reconocido ni siquiera si me hubiera parado frente a ella. Me quedé afuera de su habitación, observándola por la pequeña ventana de la puerta. Estaba tal como la dejé, sola junto a la ventana, mirando hacia afuera. Su silueta parecía tan solitaria y triste. Mi mano rozó la puerta, emitiendo un suave sonido. Giró la cabeza de golpe, con un grito de esperanza en los labios. Ethan, ¿eres tú? Las lágrimas brotaban de mis ojos mientras me escondía a toda prisa. La única respuesta era el bullicio habitual del pasillo del hospital. Tras un largo instante, al darse cuenta de que no había nadie, se dejó caer lentamente al suelo, se abrazó las rodillas y empezó a sollozar. Lo siento. Lo siento mucho. Le repetí esas palabras 1000 veces en mi corazón. Apenas estaba descubriendo que herirla era mucho más difícil que amarla. Chloe, espero que después de que llores esto, puedas olvidarme pronto. Después de todo, un monstruo que te abandonaría cuando más lo necesitabas no merece ni un segundo pensamiento. Simplemente vete y empieza tu nueva vida, y yo me desvaneceré en el polvo de tus recuerdos. El dolor empeoraba, tan intenso que mis pensamientos comenzaron a nublarse. El médico me recetó analgésicos, pero se los di al paciente de la habitación de al lado, que tenía el mismo diagnóstico. Antes, no quería morir. Quería quedarme con Chloe. Pero ahora, solo quería que terminara cuanto antes para que ella pudiera tener mis córneas. Quizás porque no tenía ganas de vivir, mi cuerpo se debilitaba visiblemente día a día, hasta que lo único que podía hacer era quedarme en la cama y escuchar el sonido de mi propia respiración entrecortada. Entonces, un día, por alguna razón, de repente me sentí mucho mejor. El dolor parecía haber disminuido, e incluso tenía hambre. Le dije a la enfermera que quería sopa de pollo con fideos. Me miró con mucha lástima. Fue a la cafetería y me trajo la sopa y unos huevos revueltos, y me observó mientras comía hasta el último bocado. Me preguntó si quería algo más. Negué con la cabeza y le dije que estaba cansada y que quería dormir un rato. Bajó mi cama y corrió las cortinas. Descansa un poco, dijo. Enseguida estaré aquí. Llámame si necesitas algo al despertar. Dije que sí. Un momento después, caí en un sueño profundo. En mi sueño, mi cuerpo se sentía increíblemente ligero. Supongo que la sopa y los huevos me habían dado algo de fuerza. Pero eso no estaba bien.
Chloe seguía esperando volver a ver. El dolor en mi cuerpo se desvanecía y mi mente se sentía más clara que en meses. Me veía a los 20 y a Chloe a los 17. Los copos de nieve caían en remolinos, cayendo suavemente sobre nosotros. La chica tenía la cara roja por el frío. Me agarró del brazo para detenerme y se paró frente a mí. Ethan, dime, ¿qué acabas de decir? No dije nada. Debiste imaginártelo. No, te escuché. ¿Qué? ¿Ethan? Sí. Yo también te quiero. El chico se quedó paralizado, y la bolsa del supermercado que sostenía se le resbaló de la mano, cayendo al suelo nevado. Una ráfaga de viento frío pasó, alborotando el cabello de la niña. Ella se estremeció, y el chico la abrazó con fuerza. Era tan bueno. Que termine aquí. Que esta sea la última escena. Una alarma aguda y penetrante de una máquina cercana destrozó mi sueño. Se oían voces por todas partes, muy fuertes. Por suerte, solo duró un instante. Y luego, poco a poco, todos los sonidos se desvanecieron. La imagen en mi mente también comenzó a desvanecerse, dejando solo una vasta y vacía nada.